Buenas tardes. Sí, se escucha, Buenas ingeniero. tardes, Buenas tardes. ingeniero. Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de hoy. Como siempre, estamos haciendo la transmisión por el tweet y por el Telegram. Para que todo el mundo escuche y vea. Bien. La clase anterior habíamos visto los principios que sustentan el ensamble de la matriz de rigidez de la estructura. A ver, aquí vamos a habilitar, no, aquí está. Lo que queremos, lo que buscamos es precisamente encontrar esta ecuación de acá, ¿no? Queremos encontrar esta ecuación. Vamos a pintarlo con rojito nomás, no queda otra. Podemos también usar los pinceles. Esta ecuación. Esta ecuación es F igual K por delta, eso es lo que queremos, ¿no? Eso es lo que intentamos resolver esto de acá. Digamos, encontrarnos esa ecuación primero y después resolverla. Donde F es el campo de fuerzas, fíjense, ahí al ladito la tenemos la estructura todavía desensamblada, la estructura discreta que le llamamos. En cada dirección rojita está el campo de fuerzas, F, que es nodal de los nodos. No, eso está bien claro, se producen los nodos. Y también tenemos la fuerza, los campos internos, definidos por los espacios, por el espacio vectorial interno, ¿no? Poner nudo 1, nudo 2, 3, 4, 5, 6. 6 nodos. Es ahí donde esta ecuación de aquí, se aplica en los nodos. Esa ecuación donde F es el campo de acá, ¿no? Lo decíamos. Este vector es el campo de fuerza nodal y este otro de acá es el campo de desplazamiento de los mismos nodos. Por lo tanto, esa expresión siempre se va a dar en los nodos. Porque obviamente son los nodos los que sufren desplazamientos y fuerzas. Y esos desplazamientos arrastran a los demás, a los elementos. En este momento todavía estamos con la estructura discreta y para poder lograr esta ecuación necesitamos aplicar dos principios que ya lo dijimos, ¿no? Lo anticipamos en la anterior clase. Necesitamos el equilibrio. Salió mal esto. Salió mal. Es con este. Necesitamos, decíamos,
equilibrio y compatibilidad. Porque obviamente estos dos principios se aplican a todo el conjunto, ¿no? A todo el conjunto. En cualquier punto de la estructura debe ocurrir, sí o sí, en cualquier punto de la estructura. Bien, para ello habíamos hecho una rotación, se recuerda, ¿no? Una rotación del espacio vectorial local a otro tal que apunte en las direcciones rojas, es lo que está en azul, en cada barra, ¿no? Y al aplicar a ese espacio vectorial los campos internos, obteníamos un campo de fuerza local y un campo de desplazamiento local rotado. Eso es. Eso en resumen lo que hicimos, ¿no? Obtuvimos un campo, dos campos, mejor dicho, dos campos. El campo de fuerza que le habíamos llamado P mayúscula y con una raya debajito, ¿no? Y el campo de desplazamiento delta raya con una raya. Eso es. Pero además vimos la compatibilidad. Bueno, le ponemos una rayita ahí porque ahí están todas las P. O sea, aquí, este P raya, para que no nos perdamos, ¿no? Es la fuerza de la barra 1, la fuerza de la barra 2, etcétera, ¿no? Todas las barras juntas, un solo vector. Y este de acá, esto es desplazamiento con una raya debajo, es los desplazamientos rotados de la barra 1, los desplazamientos rotados de la barra 2 y así, ¿no? Los desplazamientos rotados de la enésima barra. Aquí enésima. Eso es. Son los campos de fuerza y desplazamientos rotados de la barra. No se olviden, ¿no? De la barra. Estamos hablando de esto así, ¿no? Bueno, lo hemos pintado en azul, ¿no? Voy a seguir pintando en azul. Este de aquí es azulito. Eso. Esas direcciones rotadas. Bien. ¿Qué más? Pero además de eso, nosotros planteamos lo que en matemática se denomina la identidad, ¿no? La identidad matemática, que no es más que relacionar los desplazamientos internos de la barra, de los extremos de la barra, con los nudos. Esa hay una identidad, ¿no es cierto? Tú a tú. Yo me desplazo en esa dirección ¿no? Y soy compatible en esa dirección. De ahí surgió la matriz de compatibilidad, ¿no? Surgió entonces la matriz de compatibilidad, que le llamábamos matriz de compatibilidad, que expresa el principio de compatibilidad. Así es, donde el campo de desplazamiento es igual a esa matriz A multiplicado por los desplazamientos de los nudos. Ya estamos relacionando los extremos de la barra, ¿no? Estamos relacionando aquí los extremos de la barra con los nudos.
los movimientos de los extremos, eso que ven en azul, con los movimientos rojos en cada barra, ¿no? Y esa expresión de acá expresa la totalidad de esos desplazamientos. Es así. Bueno, ahí quedamos. Esto entonces supone la aplicación del principio de compatibilidad. Pero además adelantamos, ¿no? Adelantamos que las fuerzas, el campo de fuerza nodal, se equilibra con el campo de fuerza interno, las P, ¿no? El campo de fuerza interno rotado a través de una matriz que le llamamos B. Esa matriz B anticipamos que la matriz de equilibrio es igual a la traspuesta de A. La traspuesta de A. A es una matriz binaria de unos y ceros nada más, donde decíamos que cada uno significaba de que hay compatibilidad y el cero significa que no hay aporte de compatibilidad. Eso es. El 1 significa aporte de compatibilidad y el 0 que no hay aporte de compatibilidad. Por eso es una matriz de puro 1 y 0. Y en todas las filas hay 1 y solo un 1 en la matriz A. Porque cada fila representa el desplazamiento azul, ¿no? Cada fila representa el desplazamiento que le hemos pintado en azul. Y cada columna representa el desplazamiento que hemos pintado en rojo. Entonces, donde hay intersección de fila-columna, pues igual a 1 significa que hay aporte de compatibilidad, ¿no? Y solamente es una compatibilidad, pues lógico, ¿no? Solamente se va a dar una por par de flechas. Una y una. Es así que se forma esa matriz A. Y habíamos anticipado que su traspuesta era igual a la matriz de equilibrio, que es la que relaciona el campo de fuerza, ¿sí, no? Externo con el campo interno. ¿Cómo podemos demostrar eso? Utilizando principios de energético. Todo el mundo sabe que el trabajo, aquí podemos poner el trabajo virtual, ¿no? El trabajo virtual, partamos con ese principio. El trabajo virtual porque ese no lleva un medio, ¿no? Es un medio que está adelante, o a veces una expresión, un coeficiente que está adelante que nos complica las ecuaciones. Pero es más fácil utilizar el trabajo virtual porque no hay eso. No, matemáticamente hablando, es el trabajo virtual. Tenemos el externo, llamémoslo así, el nodal. ¿Cuál va a ser el trabajo virtual nodal? El campo de fuerza, ¿no? Vamos a poner primero W, que siempre usamos W, ¿no? Para el trabajo. Es un escalar. El trabajo siempre es escalar, ¿no? Es igual al campo de fuerza por el campo de desplazamiento virtual. También vamos a llamarlo así, pero traspuesto, ¿no? Es un vector traspuesto para que sea posible el producto escalar. Si no, no se puede, ¿no? O sea, un vector fila por un vector columna, eso. Y el resultado es un número, que es un escalar equivale al trabajo. Durante ese desplazamiento virtual, que puede ser uno solo, uno y los demás cero, ¿no? Y listo, ya está, un solo vector. Traspuesto, ya sabemos, porque para que sea posible el producto escalar, el producto punto. Lo mismo las fuerzas externas, quiere decir, este es el trabajo de las fuerzas nodales. ¿Y cuál sería el trabajo de las fuerzas de los extremos? Estoy hablando de estas fuerzas azulitas.
de las fuerzas en la dirección azul, la totalidad del trabajo interno, ¿no? Versus la totalidad del trabajo externo. Eso estoy hablando. Ahí se puede ver, lo rojo es del trabajo externo. Ahí se produce el trabajo externo, con F, ¿no? Y con P raya va a ser el trabajo interno, o sea que este trabajo interno va a ser P raya, ¿no? Todo el campo de fuerza interno por los desplazamientos virtuales internos. ¿Cuáles? Los producidos por eso, ¿no? Estos de aquí son producidos por este. Se van a producir, ¿no? Pero igual, de igual manera tiene que ser traspuesto para que sea posible el producto escalar. Ahí están. Nosotros tenemos que igualar eso, porque es lo mismo, ¿no? El trabajo externo virtual es igual al trabajo interno virtual, es el principio del trabajo virtual. Ya todo el mundo sabe eso. No vamos a volver a repetir lo mismo, ¿no? Que venimos hablando desde creo que hace 3 años atrás o 2 años atrás. Ve, no cambia, ¿no? Sigue siendo el mismo concepto. Lo único que estamos aplicando aquí es una nueva nomenclatura vectorial, nada más. Entonces, si igualamos eso, vamos a tener una ecuación así, ¿no? F por los desplazamientos virtuales traspuesto igual, vamos a poner esto por delante. No se olviden que por conveniencia, ¿no? Matemática, puesto que el producto escalar es conmutativo, ¿no? Se puede hacer eso. No se puede hacer en el producto vectorial, solamente el producto punto. Se puede hacer la conmutación. Es igual que en las matrices, ¿no? No existe la ley conmutativa. Pero aquí, como es escalar el resultado, bueno, no hay problema. Eso lo hacemos por conveniencia matemática. Por una sencilla razón. Fíjense. Acabamos de ver que los desplazamientos, el campo de desplazamiento, este es campo, ¿no? Así, ¿no? Vaya. Es igual a A por los desplazamientos nodales. Si es válido, si esa ecuación es válida para un desplazamiento, para un campo real, también lo será para un campo virtual, ¿no? También lo será. Es así. Entonces es válido para esto, ¿no? Va a ser igual a A por los desplazamientos virtuales externos, nodales. Y lo único que tenemos que hacer, fíjense, lo único que tenemos que hacer es reemplazar esta ecuación aquí. Es lo único que tenemos que hacer. ¿Ve? Se ve, ¿no? Facilingo. Facilingo. Entonces, si hacemos eso, vamos a tener un poquito más arriba ahí que el campo de fuerza, o mejor dicho, el trabajo virtual externo va a ser igual a, aquí vamos a poner el paréntesis, A por, aquí es traspuesto, ¿no? Por los desplazamientos virtuales externos, todo este producto traspuesto, ¿no? Por el campo de fuerza. Hay una propiedad que se llama la propiedad involutiva, ¿no? La involución, donde esto de acá, este producto que tenemos aquí,
se puede separar, ¿no? Ya lo conocen, eso lo han estudiado está en el libro de álgebra que le he puesto ahí en el Telegram. Ahí lo tienen. Esto se puede escribir de esta forma. A traspuesto por los desplazamientos virtuales nodales traspuestos por P raya. Entonces lo único que tenemos que hacer es cancelar esto con esto y nos queda finalmente la ecuación que auspiciamos al comienzo, ¿no? A traspuesta por P, de donde surge que B es igual a A traspuesta. Y esa es una ecuación de equilibrio. Fuerzas externas equilibran a las fuerzas internas a través de la traspuesta de la matriz de compatibilidad. Así está de sencillo el problema. O sea que primero formamos, no se calcula la matriz de compatibilidad, la formamos. Y su traspuesta había sido igual a la de equilibrio y ya está. Listo. ¿Ves? En el ejemplo vamos a ver el procedimiento que se usa. Entonces todo esto es la demostración. Vamos a pasarlo despacito para que sus apuntes, ¿no? Para que vayan tomando apuntes. Ahí está la matriz de compatibilidad que hablamos. Todo esto anticipamos en la clase anterior. Aquí incorporamos el principio del trabajo virtual. Fíjense, precisamente porque es el trabajo, el principio del trabajo virtual es lo que hace que sea una traspuesta de otra, ¿no? Entonces vamos a esperar que la matriz de equilibrio, que ya la tenemos aquí abajito, B, esa matriz B también es una matriz de ceros y uno, es lógico. Pero vamos a tener varios unos en una fila. Varios unos. ¿Qué significa eso? El aporte de equilibrio, eso significa. Cuando hagamos el producto matricial, fíjense, de P por esos unos que van a aparecer en cada fila, va a decir cuáles de estas fuerzas P, cuáles de estas fuerzas P aportan al equilibrio, ¿eh?, de una componente de la fuerza nodal. ¿No? Está claro eso, ¿no? O sea, y este es el nodo, ¿no? Aquí tenemos las fuerzas nodales, y lógicamente tenemos la fuerza de los elementos que concurren, ¿no? Pero como es global, este P es global, ¿no? De todos los elementos, para esta fuerza en particular, ¿cuáles son las que aportan equilibrio? Entonces aquí va a ser multiplicada por uno y por uno. Son esas únicas tres, ¿no? En ese nodo que aporta equilibrio. Entonces habrán 3 unos en la fila que le corresponden. 3 unos. Por lo tanto, acá en la matriz de equilibrio, las columnas cada columna representa el aporte de equilibrio para los elementos, fuerzas nodales, ¿no? Eso es, ¿ok? Entonces el procedimiento es muy sencillo. Primero encontramos A y su traspuesta es P. Bien. Ya tenemos entonces matricialmente elaborado, o mejor dicho, planteado, digámoslo así mejor, ya lo tenemos planteado el principio de compatibilidad y el principio de equilibrio. Ya lo tenemos planteado ambos, ¿no? Ahora tenemos que lograr esa ecuación. F igual K por delta, que es la ecuación matricial
Derride la estructura. ¿Se acuerdan al comienzo? Al comienzo, aquí voy a poner, voy a poner dónde está ecuación diferencial elástica. Esta de aquí, ¿no? Esta ecuación. Que siempre acuerdan, ¿no? Como comentábamos. Vamos a centrarlo mejor esto. Vamos a ponerlo. Ya. Esa es la que queremos conseguir, decíamos a un comienzo, ¿no? Esa es la relación fuerza-desplazamiento en la estructura. Ahí, en la estructura. ¿Está bien? Esa es la ecuación que queremos conseguir. Bueno, ya lo tenemos todo listo y preparado para hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir otra vez a la pizarra. ¿Ok? Y ya tenemos todas las matrices de los elementos, ¿no? No se olviden que todos los elementos están con su matriz rotada, ¿no? Todos los elementos están con su matriz. Matemáticamente hablando, eso es P igual K mayúscula del elemento por el desplazamiento, ¿no? Eso ya está, esa es la relación rotada, ¿no? ¿De acuerdo, no? En el sistema local era P minúscula igual a K minúscula del elemento por delta, sin rotar, ¿no? En el sistema verde. Cuando aplicamos la rotación, el resultado es esto, ¿no? ¿Cuántas tenemos de estas ecuaciones? Tenemos M, porque hay M elementos, ¿no? M elementos. Bueno, vamos a ponerlo así entonces. Voy a borrar esto de acá y este de acá. Este va a ser el elemento 1, luego el elemento 2 y este último va a ser el elemento M. Todos son del elemento M, perdón, del elemento 1. Ya estoy haciendo burreras aquí. Ahora aquí, borren. Este es el elemento 1, luego el elemento 2, del elemento 3, del elemento 4 y el último va a ser el elemento M. Porque hay M elementos en la estructura. Todos están desensamblados, lógicamente. A partir de esto que estoy escribiendo aquí, no, a partir de eso, podemos crear una relación matricial compuesta, claro, se llama composición matricial, ¿no? Donde todos estos P los reúno en un solo, que ya lo hice, ¿no? Le llamamos P raya, así le llamamos. Ese es el campo de fuerza nodal. Y aquí tendremos una matriz, ¿no? Y al otro lado tendríamos el campo de desplazamiento, dije nodal, ¿no? De extremo de elementos. Están todos, ¿no? O sea, esto,
todo esto de acá está reunido en un solo vector, que es este P de acá. Y todo esto de acá está reunido en un solo vector, que es esto de acá, ¿no? Son los campos. En realidad esa es una relación de campos internos en todas las barras. Ahí está todo, la totalidad, ¿no? Que nosotros aquí lo hemos pintado en azul. ¿Dónde está? ¿Dónde lo puse? Aquí, 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 aquí. Están tantos proyectores se me acumulan, ¿no? Solamente esa relación que acabamos de ver, esta relación de aquí, es entre las coordenadas azules, solamente entre los azules. Solamente en las coordenadas azules. Ahí, solamente ahí, ¿está bien? Solamente para las coordenadas azules es esta ecuación que estamos viendo, que estamos formando. Esa K, que aparece, esa matriz que está abierta, que no le hemos puesto todavía un nombre, fíjense que va a contener todas las matrices de rigidez de todos los elementos, pero esas van a estar en la diagonal principal de esta matriz que todavía no le hemos puesto nombre. O sea que esa matriz que están viendo ahí va a ser una matriz formada por puro matrices de los elementos, de los M elementos de una estructura. ¿No es así? Pero eso van a estar obviamente en la diagonal principal, los otros va a ser en realidad una matriz formada por bloques de submatrices de 6 por 6, porque estas matrices de los elementos son de 6 por 6, ¿no? Y al agruparlas, hacer una composición matricial de ellas en una sola matriz, necesariamente van a aparecer en bloques, ¿no es cierto?, en la diagonal principal, siendo los demás bloques igual a 0. O sea que van a estar aquí. Aquí van a estar. Ahí, en la diagonal. Todingas, esas son matrices, sí van a estar en esa diagonal. Y todos los otros bloques laterales van a ser 0, obviamente. Tal que al hacer el producto matricial de estos vectores con esa matriz nos dé cada una de estas ecuaciones que hemos puesto acá. Eso es. Entonces ahora le vamos a poner nombre a esa matriz que hemos formado. Es una composición también. No se calcula, sino que se compone. Fíjense que la operación contraria a la partición es la composición matricial. Se recuerda en Max 103, ¿no? ¿Qué es la partición? La partición es esto. Bueno, ¿y qué pasa si yo voy a desparticionar? ¿No? O sea, lo contrario. Mira, la operación contraria, digámoslo así, a la partición en la composición matricial. Eso es lo que estoy haciendo, una composición matricial. El resultado va a ser esa matriz que les acabo de mostrar, y esa matriz la vamos a llamar también K, porque está compuesta por rigidez de los elementos, pero le vamos a poner una rayita aquí, al igual que esta raya. ¿Ok? Esa matriz le vamos a llamar, a esta matriz le vamos a llamar matriz de rigidez desensamblada, ¿Ah? Quiere decir que representa la relación entre campo de fuerza interno con campo de desplazamiento interno, solamente es al interior, para los elementos. Por lo tanto, todavía la estructura está así, desensamblada.
una sola ecuación que representa la relación fuerza-desplazamiento en las coordenadas azules. Aparece esa matriz que le llamamos matriz de rigidez desensamblada, que es sencillamente una composición matricial a partir de las matrices rotadas de todos los elementos, de la totalidad de los elementos. Obviamente ordenadas convenientemente, del elemento 1 hasta el elemento m, ordenado convenientemente. Está claro, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A esta ecuación le vamos a aplicar, estos dos principios que acabamos de plantear acá. ¿Está bien? Le vamos a plantear el principio de compatibilidad, que lo tenemos aquí. Aquí está el principio de compatibilidad. ¿Eh? ¿Está bien? Y le vamos a aplicar el principio del equilibrio, que lo tenemos aquí. Ahí está el principio del equilibrio. Ah, no se ve, ¿no? El principio del equilibrio, vamos a aplicar, decíamos, este es el principio del equilibrio, esto que estoy mostrando ahora, le vamos a aplicar el principio de equilibrio y le vamos a aplicar el principio de compatibilidad, que es este de acá. ¿Ok? Principio de compatibilidad y principio del equilibrio. Lo vamos a aplicar a esta ecuación. ¿Ok? Eso vamos a hacer. Lo vamos a hacer aquí, más abajito, abajingo. A ver, lo vamos a escribir entonces. El principio de equilibrio era F igual a B por P raya. Y el principio de compatibilidad era delta raya raya igual a A por los desplazamientos de los nudos. Ahí está. Y lo que queremos aplicarlo es a esto, ¿no? Esta ecuación. P igual a raya por delta raya raya. Bueno, este no es problema. Esto de acá va directo a reemplazar aquí, ¿no? Directo, ¿no? Pongámosle A y B. Para aplicar el primer principio tendríamos que premultiplicar. No se olviden que esta es una ecuación matricial. No existe, habíamos dicho, lo que llamamos la ley conmutativa, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es premultiplicar todo por B, todo. Premultiplicamos ambos a la igualdad, ¿no? Entonces aquí decimos premultiplicamos, premultiplicamos, premultiplicamos. Vamos a llamarle C. La ecuación C por B. Entonces vamos a tener B por P raya igual a B por K raya por delta raya raya. Listo. Ok. Ya está.
Ahora, reemplazamos este primer miembro por F, ¿no? Porque eso es igual a F, arriba lo tenemos. Entonces, ese primer miembro lo reemplazamos por F. Esto de acá, entonces va a ser F igual a B por K raya. Y este de acá, el delta raya, lo reemplazamos por C, la ecuación C, ¿no es cierto? Ah, no, no se puede, ¿no? No se puede. Y además no es delta acá. A ver. Ah, no se puede, sí, eso es lo que había hecho acá, no se puede, es esto de acá. Es que me estaba confundiendo. La ecuación B, ¿no? Fíjense, esta es la ecuación que quiero reemplazar. La ecuación B. Se puede, ¿no? Directamente. Entonces directamente la reemplazamos aquí. Por esto de aquí. Entonces va a quedar A por los desplazamientos de los nudos. Y fíjense, podemos asociar, sí, ¿no? Podemos asociar convenientemente así. La ley asociativa es válida. No hay problema. Se puede ver, podemos comparar, fíjense, esta ecuación con lo que acabamos de hacer aquí abajito. Esta ecuación con la que acabamos de hacer, podemos compararla, ¿no? Y esa comparación nos va a llevar a que, ¿no? Ese triple producto matricial que aparece aquí, ese es la matriz de rigidez K de la estructura. ¿Eh? Así se lo puede ver acá, ¿no? Es un triple producto matricial. La matriz B de equilibrio, que es la matriz de equilibrio multiplicada por la matriz desensamblada, y todo ese resultado multiplicado por la matriz de compatibilidad. Como dice para el buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué es lo que estamos haciendo? A la matriz desensamblada le estamos aplicando, no se olviden que son rigideces, le estamos aplicando la compatibilidad y el equilibrio para ensamblarla. Eso es lo que hemos hecho. Acabamos de ensamblar la matriz de rigidez. Y, obviamente, ensamblar la matriz de rigidez de la estructura. A partir de la rigidez de los elementos, hemos conseguido la rigidez de toda la estructura. Eso. Ya está la ecuación matricial que buscábamos. Se acabó la materia, porque esto hay que resolverlo y se acabó el lío, ¿no? No necesitamos más, ¿no? Estas son sistemas de M ecuaciones. A ver, cuánto por cuánto va a ser esa matriz? ¿De qué tamaño va a ser? Saquemos cuenta. F es la cantidad de fuerzas nodales. Por lo tanto, el orden de este vector es 3 veces el número de nodos, 3 veces n. También los desplazamientos son 3 por nudo, 3 veces n. Bien. La matriz B y la matriz A. Pues veo la matriz A. La matriz A tiene 6 m filas, ¿no? ¿Por qué son 6 m? Porque son 6 coordenadas pues, por elemento, ¿no?
Son 6 coordenadas por elemento. ¿No es cierto? Ahí lo tienen, 6 coordenadas, 6 flechas azules por elemento. Y como hay m elementos, entonces, lógicamente que va a tener 6 m filas. Esto de acá, este va a ser 6 m filas por 3n columnas, ¿no? 6 m filas por 3n columnas. Porque las columnas son los desplazamientos de los nodos, ya sabemos que son 3n desplazamientos nodales. Como esta vez es la traspuesta de A, esto va a ser al revés, ¿no? 3n por 6m. Y la matriz ensamblada está formada en su diagonal principal por matrices de 6 por 6, ¿no? Donde cada matriz es la matriz de rigidez rotada de cada elemento. Entonces también va a ser 6m por 6m. ¿Es así? Va a ser una matriz cuadrada de 6 por m. ¿Por qué 6? Porque son 6 filas y 6 columnas de cada matriz, ¿no? Y como hay m elementos, va a ser 6m. O sea que esta acá va a ser 6m por 6m. ¿Es así? Entonces, el primer producto matricial será 3n por 6m, el primero. Y el segundo va a ser 3n por 3n, ¿no? Entonces, esta matriz será de orden 3n por 3n. Ahí está. ¿Ok? Ahí está. 3n, donde n es el número de movimientos de cada nudo. Ahí, donde n, perdón, n es el número del nudo. N es el número de cantidad de nodos. Como aquí hay 6, entonces 18, ¿no? De modo que esa matriz va a tener 18 filas por 18 columnas. Y obviamente el campo de fuerza van a ser 18 componentes de fuerza, incluidas las reacciones. Y delta, el vector de desplazamientos nodales, también va a ser 3n porque son 6, 18, ¿no? Porque son 6 nodos. ¿Listo? Ahí está. Ahí está, jóvenes. Ya tenemos esta ecuación ensamblada. Fíjense que han desaparecido los desplazamientos de los elementos y las fuerzas internas desaparecieron de la ecuación, no aparecen. Solamente quedan las fuerzas nodales versus los desplazamientos nodales. Es decir, que si yo conozco los desplazamientos de los nodos, conozco. Quiero decir, si yo conozco la fuerza externa, que es dato, puedo conocer los desplazamientos, ¿no? Resolviendo, obviamente, eso. Pero hay una cosa, no hemos hablado de los apoyos. Si se fijan, hasta ahorita no hemos tocado los apoyos. Quiere decir que la estructura ensamblada se mueve como un sólido rígido bajo la resultante. Fíjense, volvemos a la teoría, ¿no? Al comienzo. Ha sido posible ensamblar la matriz de rigidez. Ahí está ensamblada la matriz de rigidez. Es como discutirlo. Ahí está ensamblada. Porque la matriz A la encontramos, traspuesta también, y tenemos las matrices de cada elemento. La hemos ensamblado a la matriz K, jóvenes. Ahí está, ya está. Pero cuando cargamos la estructura, esta se va a mover como un sólido rígido. ¿Por qué?
no hay apoyo. Le estoy hablando de toda la estructura, ¿no? Eso quiere decir que la matriz no tiene inversa. ¿Se acuerdan, no? ¿Por qué? Porque falta el equilibrio global. Si bien lo hemos incorporado el equilibrio, porque es lógico, el equilibrio de cada nodo estamos hablando, ¿no? Y obviamente la matriz B y la matriz A en sí representan la compatibilidad y equilibrio por nodos. Pero resulta que hemos logrado ensamblar la matriz K, pero resulta que no tiene inversa. Y eso está clarín, ahí se lo ve. No se puede resolver. Sabemos los coeficientes de Cali, ya los conocemos. Sabemos el vector F, también lo conocemos. Todas las fuerzas F deben ser conocidas, ¿no? Lógicamente. ¿Qué pasa? En nuestro caso, todas las estructuras están a tierra, pues, ¿no? Como decimos. Tenemos que ponerle apoyo. Aquí vamos a incorporar entonces lo que usualmente le llamamos condiciones de contorno. ¿Se acuerda? Cuando el profesor de ecuaciones diferenciales le hablaba, ¿no? Condiciones iniciales. Cuando resolvían la ecuación diferencial del elástico, cuando resolvían cualquier problema de estática, condiciones del contorno. Aquí vamos a poner entonces algo similar, pero no le vamos a llamar así, le vamos a llamar coacción o restricciones de movimiento. Vamos a restringir, ese es el término correcto, ¿no? Vamos a restringir el movimiento de algunos nodos. ¿Cuáles? Aquellos, ¿no?, que están conectados lógicamente al suelo, pues si es una estructura. O lo que nosotros veamos conveniente. Vamos a restringir el movimiento. Quiere decir que lo vamos a hacer movimiento cero. Por ejemplo, lo que están viendo en este momento en la imagen, el nudo 1 y el nudo 6, que no se muevan, equivale a poner empotramiento perfecto a cada uno de ellos. Que no se mueva en ninguna dirección. Equivale a poner, ¿no?, empotramiento perfecto. Estamos incorporando condiciones de contorno. Entonces es lógico que ese vector, el campo de fuerza cambia. ¿Por qué? Porque van a aparecer 3 incógnitas en el nudo I, el nudo 1, y 3 incógnitas en el nudo 6. En total van a aparecer 6 incógnitas en el vector F, que debe ser conocido, fíjense. Y por otro lado, en el vector delta, el campo de desplazamiento, van a aparecer 3 desplazamientos conocidos, 0, porque son 0 del nudo 1, y los 3 desplazamientos conocidos del nudo 6. O sea, el vector de desplazamiento delta que está a la derecha va a tener 6 desplazamientos conocidos, que son los desplazamientos 0 que acabamos de generar a partir de la coacción o restricción de movimiento que imponemos como condición de contorno a los nudos 1 y 6. De modo que estamos liquidados con la ecuación. Tenemos incógnita a los dos lados. A la izquierda, en el vector F, tenemos las incógnitas que llamamos reacciones. Pues son incógnitas, sabemos cuánto vale. Y a la derecha tenemos incógnitas que son los de los movimientos libres. Los grados de libertad llamaríamos, ¿no es cierto? Los 12 grados de libertad correspondientes a los nodos 2, 3, 4 y 5. 12 grados de libertad.
Ya lo borré, ¿no? Los nuditos. Lo voy a poner otra vez. Aquí hay un nodo. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Ahí están los nodos. Los nodos 1 y 6 están restringidos. No pueden moverse. Y los nodos 2, 3, 4 y 5 sí pueden moverse. Y hay 12 movimientos desconocidos que se llaman grados de libertad de la estructura. ¿Ves? Entonces, esta ecuación de acá, que ahora la estamos encerrando en un círculo grueso, con trazos gruesos, hay que separarla en dos. Hay que hacer una partición ahora, ¿no? ¿No es cierto? Tenemos que particionarla la ecuación. No nos queda otra. En dos campos, fíjense. Uno que corresponderá a los nudos libres, que va a ser esto de acá. ¿Ah? Y otro que corresponderá a los nudos restringidos. Dos ecuaciones vamos a... De esa ecuación van a salir dos entonces. Dos ecuaciones. Una para los nudos libres y otra para los nudos restringidos. O mejor dicho, uno para las direcciones libres, estoy hablando de las 12 ya, ¿no? Y otro para las direcciones restringidas. Dos ecuaciones. Vamos a particionar. Y obviamente esa partición me va a dar dos ecuaciones. Una que corresponde al subespacio de arriba y otra que corresponderá al subespacio de abajo. Y cuando tenga la de arriba, fíjense de que va a cumplir las dos condiciones. La matriz K que resulte va a ser una matriz más pequeña, ¿no? Reducida. La relación matricial va a tener, o sea, porque hay menos filas y menos columnas al hacer la partición, pues lógico, ¿no? Solamente tendrá 12 filas y 12 columnas, que corresponde a los 4 nodos libres. 4 por 3, 12. 12 por 12. Pero fíjense de que esa matriz de 12 por 12 es una submatriz que viene de la matriz K, es una submatriz. Está en un campo de desplazamiento cinemáticamente admisible y está en un campo de fuerza estáticamente admisible. Por lo tanto, hay equilibrio ahí. Hay equilibrio. Quiere decir entonces que esa matriz obtenida, así por partición, tendrá inversa. Tendrá inversa. ¿Y saben cuál es esa matriz? Matemáticamente hablando, es el rango de K. ¿Ah? De modo que lo que acabamos de hacer es encontrar el rango de la matriz K, de la matriz de rigidez de la estructura. El rango de la matriz es lo que acabamos al hacer la partición. ¿Está bien? Con la ecuación de arriba, para el campo nodal de arriba, encontramos los desplazamientos incógnitas, ¿no? Que son los grados de libertad que no se conocen. Con ese encontramos los desplazamientos de los nudos. Y con la otra vamos a encontrar las reacciones abajo. Son dos ecuaciones. ¿Está bien? Y ya está resuelto el problema. Ya tenemos los desplazamientos de los nudos y ya tenemos las reacciones. Como tenemos los desplazamientos de los nudos, los transformamos inversamente para que sean desplazamientos de los elementos por compatibilidad, ¿no? Y esos que son globales los transformamos a locales y ya tenemos los desplazamientos locales de cada elemento, ¿no? Multiplicado por la matriz de rigidez de cada elemento nos va a dar
las tres fuerzas, momento, cortante y normal en cada extremo de barra. ¿Eh? Ya está resuelto el problema. Ya hemos así logrado lo que queríamos, resolver la estructura bajo cualquier sistema de carga, pero fíjense que el sistema de carga es nodal, solamente en los nudos y en esas direcciones rojas, solamente en los nudos y en esas direcciones rojas. Bueno, todo eso que acabo de comentar lo vamos a hacer en la pizarra. ¿Ok? De nuevo, nos vamos a ir a nuestra pizarrita. Bueno, las dos son pizarras, estoy trabajando con dos pizarras. Es que en una está el dibujito y en otra, mejor así, ¿no? Mejor así. ¿Se entiende? A ver, quiero escucharlo. Sí, ingeniero, se entiende. Sí, ingeniero, se entiende. ¿Se entiende, no? Están tomando apuntes. Muy bien. Vamos a ir entonces a la otra pizarra. Y vamos a plantear, no es esa, no es esta. Vamos a plantear todo lo que hemos comentado. Vamos a hacer la partición. ¿Ok? Entonces, aumentamos una. Ahí está. Vamos a pintar con negrito. Entonces, era F igual a la matriz de rigidez de la estructura por los desplazamientos de los nodos. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agrupar en un vector las fuerzas conocidas y en otro vector las fuerzas desconocidas, las vamos a llamar así, son las reacciones. Piensen por un momento que estamos haciendo aquí, ¿no? Estamos agrupando las fuerzas para los nudos libres, que llamamos a todas esas fuerzas de los nudos libres, no de las fuerzas rojas, nodales, no eso estamos hablando de los nudos libres, le estamos llamando FC, ¿no? Y las de abajo que corresponden, las de abajito que corresponden a las reacciones que son desconocidas, le llamamos FD. Entonces, de acuerdo a este dibujito que hemos hecho, hay 12 componentes para FC y 6 componentes para FD, ¿no es cierto? Todo eso hace el vector F. Aquí va a estar la matriz de rigidez de la estructura y acá va a estar justo en dirección de la fila correspondiente a las fuerzas conocidas. Van a estar los desplazamientos desconocidos, le vamos a llamar delta D, porque son desconocidos, y justo en dirección también de las fuerzas desconocidas de las reacciones, entonces justo en las mismas direcciones están los desplazamientos cero, ¿no? Le vamos a llamar desplazamientos conocidos, porque son ceros. Ahí está. Está claringa está la partición. No hay cómo pelarle. Claringa está la partición. Por aquí tiene que venir la partición. ¿Eh? Vamos a pintar con azulcito que se vea mejor. Por ahí va la partición. Y obviamente si la partición en el lado de las filas, por filas, fíjense que la partición la estamos haciendo justo entre la fila, justo entre la fila 12 y la fila 13, ¿no? También tiene que hacerse entre la columna 12, quiere decir, entre la columna 12 y la columna 13, también tiene que haber.
¿no? Eso es lógico. ¿Se acuerdan, no? De matemática. Estoy aplicando sencillamente la metodología que se usa en Mac 103. Nada más. Si yo particiono entre dos filas y J, también debo particionar entre las dos columnas y J. Listo. Ya lo sabemos eso. Eso me va a generar 4 submatrices, fíjense. ¿No? 4 submatrices. Aquí vamos a tener una submatriz que le vamos a llamar K1, 1 con números romanos, porque no es una matriz que me va a relacionar parte de los campos. No se olviden que estamos dividiendo el espacio vectorial en dos subespacios. Al hacer la partición, lógicamente, ¿no? Esta va a ser la submatriz I2 o 1, 2 romano. Esta va a ser la submatriz 2 romano 1. Y esta va a ser la submatriz romanos 2, 2. Ahí está. Al hacer el producto matricial por bloque, aquí hagamos producto matricial por bloque, producto matricial por bloques, que va a resultar primero de arriba, ¿no? Las fuerzas conocidas van a ser igual a esa matriz K1, 1 por los desplazamientos desconocidos más la submatriz K1, 2 por los desplazamientos conocidos. Ahí está. Esa es la ecuación en el espacio de arriba, ¿no? En el espacio de los nudos libres. Esa es la ecuación. Pero ya sabemos que los desplazamientos conocidos son cero. Entonces, todo esto, ese producto se va a hacer cero. Entonces nos va a quedar por resolver solamente esto. Solamente eso. Donde todas las fuerzas son conocidas, esa matriz va a ser el rango de la matriz K, que obviamente está en subespacio, que es cinemáticamente admisible y estáticamente admisible a la vez. Las dos cosas se cumplen. Por lo tanto, tiene inversa. Tiene inversa. La invertimos, multiplicamos por la fuerza y conocemos los desplazamientos desconocidos, que son los grados de libertad que tenemos en ese dibujito, ¿no? Los 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Esos desplazamientos son los desplazamientos que aquí se resuelven resolviendo esta ecuación. ¿Dónde? Esta es esa ecuación, ¿no? Ahí está. Desplazamientos rojos, ¿no? Los rojos estoy mirando. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Esos son los que se resuelven aquí. Con esa última ecuación, ¿no? Esta última ecuación que hemos escrito aquí. Ya está. Ya tenemos los desplazamientos. Ya podemos dibujarla deformada, ¿no? Cómo se deforma la estructura. Ahora hacemos lo mismo con la parte de abajo de la partición, ¿no? Hacemos el producto matricial por bloque. Lo vamos a hacer aquí. Y vamos a tener que las fuerzas desconocidas, llamadas reacciones, van a ser igual al K2, 2, al K2, 1, ¿no? El bloque de rigidez 2, 1 por los desplazamientos desconocidos. Ay, yo lo puse mal esto. Lo vamos a acomodar aquí. Es que la D va afuera. Por un problema de notación se hace eso, ¿no? Desconocido. Entonces, la submatriz K2, 1 por desplazamiento desconocido, más la submatriz K2, 2 por los desplazamientos conocidos. De nuevo, esto de acá es 0
Y aquí lo único que tenemos que hacer, una vez resuelta arriba, resueltos los desplazamientos, los reemplazamos ahí. Reemplazamos ahí los desplazamientos que ya son conocidos al resolver la ecuación de arriba. Y ya tenemos las reacciones. Ya está resuelto el problema. Ya tenemos las reacciones. ¿Ok? Fíjense, hemos trabajado matricialmente. No hemos puesto un solo valor de rigidez porque no lo terminamos nunca. Imagínense trabajando con la matriz. Para eso vamos a agarrar el SILAB. Y todo este procedimiento que hemos ido aplicando, lo vamos a hacer en el SILAB. Entonces vayan preparándose con el SILAB. No voy a hacer un curso de SILAB, supongo que ya ustedes han trabajado con el manual, porque eso es puro matrices, ¿no? El SILAB es exactamente igual que el MATLAB. La misma, eh, digamos, la misma forma de trabajar. El espacio de trabajo es parecido, el cursor es el mismo, todo lo que ven en MATLAB lo van a ver en el SILAB. Solo que preferimos usar el SILAB porque ese está dirigido para ingenieros civiles. Tiene matrices especiales que la utilizamos los ingenieros civiles. ¿Está bien? ¿Se entiende? Todo esto es matemático, ¿no? Claro, al fin y al cabo esto es matemática, ¿no? Con un poquito de física, un poquito de imaginación y está resuelto todo. Fíjense de que esto es aplicable para cualquier estructura reticular. Cualquiera. No solamente para los pórticos planos, también para los pórticos espaciales. ¿Qué va a cambiar? El orden de las matrices. Eso es lo que va a cambiar. Las matrices de los elementos aquí son de 6 por 6. Como vamos a ver más adelante, la matriz de una parrilla pues, también es 6 por 6. La matriz de una vía continua es de 4 por 4. Más fácil. La matriz de una cercha es de 2 por 2. Más fácil todavía. Estoy hablando de los elementos de una cercha, 2 por 2, de los elementos de una viga continua, una viga, que todas las vigas son horizontales, ¿no? 4 por 4, del pórtico plano, como lo acabamos de ver, de 6 por 6, de la parrilla de 6 por 6, y del pórtico espacial, que es el caso general, 12 por 12. Pero fíjense que aquí esa es la gran facilidad, ¿no?, de trabajar con la nomenclatura algebraica, matricial, que no interesa el orden de las matrices, ¿no? Se aplica la ley establecida en el álgebra lineal y matricial. Eso es lo que hemos hecho todo el tiempo, si se dan cuenta, ¿no? Todo el tiempo hemos hecho eso. Respetar las leyes en el producto matricial, en el producto punto, etc. Eso es, jóvenes. Ahí está. Ahora todo esto tenemos que plasmarlo en un procedimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos para aplicarlo ya en un problema específico? Que lo vamos a hacer no ahora, ¿no? En la próxima clase nos vamos a poner a resolver una estructura. Yo les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer en el SILAB. Utilizando, ya podemos ir viendo un poquito eso. Les voy a ir adelantando, sería bueno que lo vayan viendo, ¿no? Es bueno adelantar un poquito lo que vamos a ver en la próxima clase. Ese es el SILAB, ¿no? Ya lo conocen.
Yo tengo la versión 6.11, no sé cuál será la última. Igual me sirve, ¿no? Este es el SILAB, como ven, es como una calculadora. Yo le digo 2 más 6, ¿no? Y me da respuesta, etc. Pero eso no es por no es trabajarlo como calculadora, sino como un como una herramienta de aplicación de algoritmos, paso a paso, ¿no? Y podemos hacer programas también, no hay problema. Aquí, por ejemplo, vamos a restaurar, vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí, por ejemplo. Yo lo voy a explicar con más detalle en la próxima clase, pero aquí, por ejemplo, tengo, aquí lo que estoy mostrando es un ejemplo. Cálculo de reacciones, obtención de la matriz. Ahora lo vamos a ver un poquito más grande para que vamos. ¿Ok? En esta parte de aquí, vamos a... Ya. Quería mostrarle con mi lapicito. Lo que pasa es que no pinta este lápiz en esta. Estoy mostrando una pantalla que no es la pizarra, ¿no? La pantalla donde tengo el SILAB. En esta parte de aquí, donde dice función K, he definido una función de usuario. Esto es como los lenguajes de programación que han estudiado, ¿no? Aquí se define una función de usuario. Esa función de usuario me define la matriz de rigidez de un elemento, ¿no? Fíjense, yo le llamo a la función de usuario, se llama MacRig. Así se llama aquí está, ¿no? MacRig, ya lo tapé. Se llama MacRig. Así se llama la función de usuario. Bien, esta función de usuario MacRig, yo la llamo, fíjense, desde acá, desde la línea 8, fíjense, de ahí la estoy llamando. La estoy llamando aquí, MacRig, y entre paréntesis pongo número, ¿no? Pongo 1, 2, 3, 4 datos, se llaman eso. ¿Cómo funciona una función? Fíjense, cuando ustedes dicen calcúleme, calculadora, a ver, calcúleme seno de 45. La llaman la función y le ponen un argumento, ¿no es cierto? Que es 45 grados. Si quieren calcular en una calculadora, llaman la función seno, ¿no es cierto?, a la calculadora y le mandan el argumento, le ponen el argumento, que es el ángulo. Y RAN le devuelve el resultado, ¿no es cierto? Esto es exactamente lo mismo. Nosotros hemos creado así esta función, ¿no? La cual tiene un argumento. En este caso, los argumentos son 4. 1, 2, 3, 4 argumentos. Esos argumentos los va a recibir la función que acabo de llamar, ¿no? ¿Y cuáles son esos datos? Son el modo elasticidad, la sección, ¿no?, de la barra, el I, el momento de inercia y la longitud de la barra. Esos son los 4 datos que necesita para armar, ¿no?, para armar la matriz de rigidez. Y todo lo que ven acá ya es el cálculo de los coeficientes de la matriz. Eso es. Y cuando lo calcula, devuelve K. K en la memoria del SILAB es una matriz. Y esa matriz es almacenada en la memoria K12. Eso es lo que hace.
O sea que esto viene a ser una especie de lo que nosotros le llamamos un cálculo genérico, ¿no? Genérico. Las veces que yo quiera lo puedo llamar, solamente le envío E, A, I y L como argumento, nada más. Y me devuelve en memoria una matriz, que yo la puedo almacenar donde yo quiera. ¿Eh? Eso es. Hay dos tipos de funciones, o mejor dicho, dos funciones, ¿no? Los dos son distintas, claro. Esta es para formarme la matriz de rigidez y esta para formarme la matriz de rotación. Dos funciones, no necesito más, por el momento, ¿no? Es así. Y ya todo lo demás ya son los pasos para que hemos visto en la pizarra para ensamblar. Fíjense, aquí estoy ensamblando la matriz A, K, ¿no? Luego hago el triple producto matricial que vieron para ensamblar la matriz de rigidez de la estructura, etcétera, etcétera. Hago la partición, ¿no? Con esto de aquí hago la partición, calculo los resultados que necesito, ¿no? Listo. Así de sencillo. Esto lo vamos a explicar con más detalle. Ya será la próxima clase porque ya no tenemos mucho tiempo. Ya estamos cansados. Muy bien. Vamos a activar la asistencia. Vamos a